Hola, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Como saben, estamos teniendo esta serie de encuentros en los que estamos conociendo de las historias de muchos personajes bíblicos que en algún momento se encontraron con Jesús y sus vidas fueron transformadas desde entonces. La semana pasada estábamos viendo uno de esos encuentros que tuvieron lugar en el mismo tiempo en que Jesús fue crucificado allí en el monte Calvario. El encuentro de hoy tuvo lugar después de los eventos de su crucifixión, incluso después de su resurrección. De hecho, ocurrió el mismo día de la resurrección de Jesús, pero más tarde. Vamos a hacer memoria. Aquel día, aquel domingo en la mañana, las mujeres encontraron el sepulcro de Jesús abierto y vacío. De ahí fueron a compartir con los discípulos la noticia que el ángel les dio, que Jesús había resucitado. Pero ellos no creyeron lo que las mujeres decían. Ahora, el encuentro de hoy sucedió ese mismo día más tarde. Vamos a leer el principio de nuestra historia allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24, el final del Evangelio de Lucas. Este capítulo empieza narrando precisamente cómo las mujeres se encontraron temprano en la mañana la tumba vacía y todo aquello. Pero ahora vamos a ir directo al encuentro de hoy, que comienza en el versículo 13. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Como puedes ver, la historia comienza con dos discípulos de Jesús que dice que se dirigían a la aldea llamada Emaús, que la historia nos revela que esta aldea se encontraba a unas 7 millas de Jerusalén. Ahora, ellos iban hablando entre ellos de las cosas que habían acontecido. ¿A qué se refiere? Bueno, a que Jesús, su maestro, había sido prendido, había sido juzgado, había sido condenado a muerte, había sido golpeado, azotado, herido y había sido clavado en una cruz, había muerto después de 6 horas, había sido sepultado en una tumba prestada. De eso estaban hablando ellos. Y por supuesto dice que estaban tristes. Ahora, cuenta nuestra historia que se les acercó ahí en el camino Jesús mismo. Por supuesto, después de haber resucitado, se les acercó en el camino. Pero dice que ellos no lo reconocieron. No sabemos la razón exacta, dice el pasaje, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. El caso fue ese, no lo reconocieron. Vamos a ver que ellos le contaron a Jesús sobre lo sucedido y sobre todo la forma en la que ellos contaron o narraron los hechos. Vamos a leer ahora a partir del versículo 18. Dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No sé qué pienses tú, pero cuando yo leo esto, esta parte de la historia, esta narración que estos dos discípulos estaban haciendo, enseguida capto la impresión de que ellos eran seguidores de Jesús, pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían en su divinidad. De hecho, lo presentan como Jesús Nazareno, varón profeta. Y dice que tenían esperanzas puestas en Israel. Pero dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos. En otras palabras, sus esperanzas habían muerto ya. Habían muerto sus esperanzas. Por eso estaban tristes. También nos damos cuenta que la esperanza de ellos, como la mayoría en Israel, había estado en que Jesús hubiera venido, en que el Mesías hubiera venido como un gran guerrero, un soldado, un general, a agrupar un ejército y para liberar políticamente a Israel del yugo opresor de los romanos. Más o menos como Moisés en el pasado había libertado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Más o menos algo similar esperaban ellos. Ahora, teniendo esto en cuenta, imagínate todos los que tenían ese tipo de esperanza, más bien política, ¿cómo se habrían sentido al ver a su maestro apresado por los romanos, golpeado, crucificado hasta morir? En otras palabras, sus esperanzas antes de morir fueron totalmente aplastadas y derrotadas. ¿Este es el que esperábamos nosotros que nos liberara? Y mira todas las cosas que le han hecho y él no movió un dedo. No puede ser. Como decía, sus esperanzas fueron totalmente aplastadas primero y muertas después. Estos dos discípulos le narraron a Jesús los testimonios de las mujeres que habían ido a la tumba y la habían encontrado vacía, de los discípulos que habían ido a la tumba después y la habían encontrado también vacía. Sabemos que estos fueron Pedro y Juan, pero parece que ellos no creyeron esos testimonios, o al menos no creyeron que esto de que habían encontrado la tumba vacía significara que Jesús había resucitado. De hecho, ellos dicen que las mujeres, al encontrar la tumba vacía, no encontrar el cuerpo de Jesús, entonces vinieron diciendo que habían visto ángeles, que los ángeles decían que él estaba vivo. A mí me da la impresión como que ellos lo que están diciendo es, estas mujeres encontraron la tumba vacía, no encontraron el cuerpo, y por eso inventaron la historia de que habían visto unos ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado. Después fueron los discípulos, Pedro y Juan, y lo único que encontraron fue la tumba vacía. Parece que ellos no las creyeron definitivamente. Ahora vamos a ver lo que Jesús les contestó. Hasta ahí fueron sus dudas, su tristeza, su frustración, su decepción, su desesperanza. Vamos a ver lo que Jesús les contestó a partir del versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Te das cuenta? Jesús les está reprochando algo. De hecho, les dice insensatos y les dice tardos de corazón. Otra manera de traducirlo es torpes de mente para creer todo lo que los profetas han dicho. Supuestamente estos seguidores de Jesús, estos discípulos, al ser judíos,
conocían bastante bien de la palabra del Antiguo Testamento, de la Biblia, de las palabras de los profetas. Y ahora Jesús les reprocha porque no habían creído todo aquello que habían predicho los profetas. Y entonces dice que durante el resto del camino, Jesús lo que hizo fue explicarles. Dice que comenzando por Moisés, o sea, por los libros de Moisés, los primeros libros de la Biblia, y continuando por todos los profetas, los libros de los profetas, les fue mostrando y explicando todo lo que decían de él. Y cómo mostraban que el Mesías tenía que morir. Por supuesto, él no les estaba diciendo soy yo, pero les estaba explicando acerca de ese Mesías prometido, lo que decían las profecías. Les explicaba cómo hablaban de que tenía que morir, que sufrir, que padecer. Esa parte ellos no se habían percatado de ella. Probablemente uno de los pasajes que mencionara Jesús fuera el capítulo 53 de Isaías, donde se describe admirablemente los sufrimientos de Jesús en la cruz. Probablemente algo así. Probablemente el Salmo 22. Son pasajes del Antiguo Testamento en los que proféticamente se describe cómo el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, tendría que padecer, sufrir y morir. Y algo así él les estuvo explicando durante todo el camino. ¿Cuál era su propósito? Bueno, que ellos pudieran entender que el sufrimiento y la muerte del Mesías no era un accidente, no era una tragedia, sino era algo predicho por los profetas desde mucho antes. En otras palabras, era parte del plan divino. No había que estar frustrado, decepcionado o desesperanzado. Todo lo que había sucedido, por triste que fuera, era parte del plan divino. Dios estaba en control. Y ahora vamos a ver qué pasó cuando llegaron a Emaús. ¿Ok? Dice allí en Lucas capítulo 24, los versículos del 28 al 32. Dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué curioso que aun cuando ellos no se habían dado cuenta quién era Jesús, cuando llegaron ahí a la aldea, le dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Por supuesto, eso era una regla de hospitalidad y demás típica en esas regiones del mundo, muy importante para la cultura, la hospitalidad con los extraños, con los extranjeros. Pero también es obvio que a ellos dos les había hecho mucho bien la conversación con aquel extraño. Los había animado, los había ayudado a comprender lo que decía la Escritura. Y ahora le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Ahora dice que cuando llegó la parte de comer algo, que Jesús tomó el pan, lo bendijo, se oró dando gracias por el pan, lo partió, les dio a comer. Tal vez reconocieron allí a Jesús por las tantas veces que Jesús hizo eso con sus seguidores antes. Por la razón que sea, ahí en ese momento lo reconocieron. Y como Jesús desapareció de su vista, lo que recordaron ahí entre ellos fue que todo el camino ellos habían estado sintiendo algo, aún sin saber que era Jesús. ¿Qué habían estado sintiendo? Su corazón como que ardía, como que había un fuego cuando escuchaban a Jesús, como les explicaba las escrituras y todo aquello. Algo habían estado sintiendo en sus corazones,
aún sin darse cuenta que se trataba de Jesús que estaba vivo. Vamos a ver el final de la historia a partir del versículo 33. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, nada más que se dieron cuenta de que Jesús, o sea, que se trataba de Jesús resucitado, vivo, aquel que había estado con ellos ahí, inmediatamente salieron de nuevo al camino y regresaron a Jerusalén para encontrarse con sus amigos, los otros seguidores de Jesús, los otros discípulos, en particular los 11 discípulos. Recuerda que ya Judas no estaba. Los 11 discípulos más cercanos de Jesús, y contarles la buena noticia de que habían visto a Jesús, habían hablado con él, habían comido el pan con él. Se encontraron que los 11 también tenían noticias, porque ellos sabían que Jesús había resucitado verdaderamente, y es más, que ya se le había parecido a Pedro, este Simón que dice ahí. Ahora sí creyeron. Cuando las mujeres vieron el ángel, no creyeron a las mujeres, pero ahora que Jesús mismo ya se le había parecido a Pedro, entonces sí lo creyeron. Y ahora llegan con la noticia a estos otros 2 discípulos y confirman lo que ya todo el mundo estaba comentando allí. Jesús ha resucitado verdaderamente. Yo estoy seguro que esos 2 discípulos aquel día no hicieron el camino de regreso a Jerusalén de la misma manera que habían estado haciendo el camino desde Jerusalén a Emaús. O sea, el primer viaje con esa tristeza, con ese dolor, con esa pesadumbre, y el segundo viaje ahora de regreso a Jerusalén con aquella tremenda noticia. Yo estoy seguro que no lo hicieron de la misma manera. Probablemente fueron corriendo las 7 millas lo más rápido que pudieron, con alegría, deseosos por llegar para contarle al resto de los discípulos, que ellos suponían que estaban tristes allá en Jerusalén, lo que ya ellos sabían. Lo maravilloso del caso es que cuando estaban ahí todos hablando en aquel lugar, volvió a aparecer Jesús. Allí donde ellos estaban, les dijo: paz a vosotros. Y bueno, allí lo pudieron ver y conversar con él. Hoy hemos visto el encuentro inesperado de 2 discípulos de Jesús. No eran del grupo de los 12, pero eran discípulos de Jesús, con su maestro resucitado. Estuvimos viendo que ellos al principio no creían en la posibilidad de la resurrección. Es más, muchos habían albergado la esperanza de que Jesús fuera una especie de libertador político para la nación de Israel. Y cuando lo vieron apresado, herido y muerto, allí mismo murieron sus esperanzas. Pero la esperanza renació de una forma diferente cuando se dieron cuenta de que efectivamente Jesús había resucitado verdaderamente. Y sus vidas cambiaron en una manera radical. Ahora ya no fundaban sus esperanzas en un líder político o en un mártir sepultado y derrotado. Ahora habían comprobado que Jesús, el Mesías enviado por Dios, no solo había sufrido y muerto por un plan divino de salvación, sino que había resucitado y vencido la muerte. Ahora que sabían que Jesús estaba vivo, se volvieron a llenar de alegría y esperanza. Y sí, mi hermano, mi hermana, que has estado viendo, que has estado escuchando, este es el sentir que debemos tener nosotros los cristianos, los que podemos creer que verdaderamente Jesús resucitó. A tantos se les apareció vivo después, conversó con ellos, comió con ellos. Estamos seguros que Jesús resucitó y que por eso es que su tumba estaba y está vacía. Venció la muerte. Mostró ahí su maravilloso poder. Demostró que no solo era un profeta, sino que era el Hijo de Dios. Y demostró cómo en él se cumplieron todas aquellas profecías de la Escritura, no solo las que hablaban de su sufrimiento y su muerte, sino las que hablaban de su
resurrección, de su victoria, las que hablaban de que Él reinará para siempre con poder. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y especialmente por tu gran misericordia. Te alabamos, Padre, por tu bondad. Te alabamos y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo para que sufriera en una cruz y muriera allí pagando por nuestros pecados. Te damos gracias porque Él es nuestro Salvador. Te damos gracias porque un día pudimos conocerle. Pero también, Señor, te alabamos y te bendecimos porque demostraste ahí tu poder, levantando a Jesús de entre los muertos, venciendo la muerte para siempre. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida pueda ser transformada por esa verdad. Que nosotros podamos vivir como aquellos discípulos vivieron una vez que entendieron y creyeron que Jesús había resucitado. Que podamos vivir así como ellos, con ese gozo, con esa alegría, con ese entusiasmo para compartir esa noticia con los demás. Rogamos por aquellos que nos rodean, Señor, amigos, vecinos, familiares, pero que todavía no han creído, todavía no han entendido o tal vez ni siquiera han conocido que Jesús vive y reina para siempre y quiere ser su Salvador. Te rogamos por ellos, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Señor, sobre ellos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.